Hola, buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum. Esto me salió divertido hoy porque estoy, como siempre, todos los lunes o martes después de el AMA, hago un resumen de qué es lo que está pasando con los proyectos que sacan adelante Randy, Tyler y todo el equipo de John, que hacen estas cosas increíbles como es el marketplace de Alpha Shares, el proyecto de minería de Bitcoin que tienen en Paraguay en Alpha Mining, también el proyecto de Antimonio y el proyecto de Momentum, que están saliendo completamente muy bullish en un momento de un mercado bearish, un mercado a la baja. Vamos a ver y les voy a mostrar por qué digo que están muy bullish. Primero que todo, empecemos con Alpha Shares. Alpha Shares es un marketplace que ellos tienen para vender y promocionar colecciones de diferentes proyectos que tienen NFTs y les ha ido bastante bien. Es un proyecto sólido que tiene unos alpha packs, que son los NFTs con los cuales las personas invirtieron para comprar y participar en este proyecto. En este momento hay 7.720 alpha packs vendidos, cada uno en $100, y queda por vender 2.280 alpha packs. En esos alpha packs se ha generado algo de positivismo porque en la última semana se ha hecho un buyback de los tokens de alfa, que son unos de los tokens que se utilizan en el proyecto, por $1.584 y se han distribuido a los tenedores de Alpha Packs. Esto ha llevado a que el precio haya subido desde los 14 centavos de dólar hasta los 30 centavos de dólar en este momento, porque han estado utilizando las utilidades y los dividendos del proyecto de Alpha Shares para subir. Este proyecto de Alpha Shares también va a tener un DEX y ese es parte del proceso en el que están metidos, están cambiando y evolucionando para ver cómo pueden llegar allá. Desde el 6 de julio que empezaron a hacer estas recompras, han recomprado $20.000 en Alpha Tokens, y lo cual ha sido muy positivo para el precio y por eso ha logrado subir a donde está ese precio que pues estaba casi en el piso. Han logrado recuperarlo y parte de este proceso también va a ser en el marketplace, va a ser crear un DEX en el cual se pueda negociar y reducir los costos para los usuarios de los tokens de Alpha Packs, pues los Alpha Tokens, los más tokens y los demás tokens que se necesitan para poder intervenir en este ecosistema. Va a haber unos pares de USDC, USDT. Va a haber pares también de WBTC, USDC, en Polygon estos dos primeros. Posiblemente haya uno de BUSD, WBTC en BSC. Y recuerden, adicional, les quiero mostrar que ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas o networks donde uno puede participar en la compra y venta de los NFTs. Eso es supremamente interesante y supremamente sólido para un proyecto como este, que tiene un positivismo completo. Tiene sus NFT Conference todas las semanas en los cuales promocionan los diferentes proyectos que hacen parte de este marketplace. El DEX va a estar muy cerca, vamos a ver cómo les va. Van a tratar de hacer un due diligence para que DEX Screener y DEX Tools los tengan en cuenta en su momento de poder interactuar con los diferentes monedas o pares. También están invitando a las personas que quieran ayudarle a dar liquidez con los liquidity pools en esos pares, como les dije, y están tratando de tener mayores tenedores. Los que quieran participar, por favor hagan un ticket en el Discord para poder ayudarle al DEX a tener suficiente liquidez para este intercambio de monedas. Pasemos a Momentum, que Momentum, como les decía, está muy bullish y acá está la información de por qué lo digo. Con un mercado que ha estado a la baja la última semana del 6%, el valor del Singularity, perdón, el valor del token de más, lo vamos a ver acá en CoinMarketCap, la última semana, vamos a poner los últimos 7 días, a ver si está, se ha mantenido al alza y no solamente se ha mantenido al alza, sino está muy positivo.
alcanzó a estar, miren, estuvo en un momento bajo en 81 centavos, está en punto 89, no ha perdido el precio, está un poquito en rojo esta semana, yo pensé que estaba más verde, pero está rojo. ¿Y por qué está rojo? Porque el mercado ha bajado 5%, el mercado hoy, solamente hoy, perdió 2.24% según los datos de CoinMarketCap de todo el mundo cripto. Miren, este es el último mes, subió de 73 centavos a 0.89. ¿Y por qué está subiendo? Porque ya está haciendo hashing el proyecto de minería de Bitcoin en Paraguay, del cual Momentum tiene 500 NFTs de AMCRs, que son los de reserva, que tienen el ingreso de la minería de Bitcoin y tiene adicional el ingreso que viene a futuro de la minería de antimonio. ¿Qué más información hay sobre Momentum? Momentum tiene una distribución semanal, ha tenido 10 distribuciones desde julio y ya esta última semana distribuyeron $3.344 a los Singularities, que son las personas. Miren, yo tengo a mí el dólar, casi $2 que tengo ahí esperando para retirarlo de BUSD. También se han distribuido $590 a los Liquidity Pool Stakers y en total, desde julio, se han repartido $34.321 a todos los Singularities. Eso suma, entre los dos proyectos de Momentum y de Alpha Pax, suman casi los $60.000 de distribución de dividendos. También el equipo está con Western Monk actualizando todos los infographics y ahorita les voy a mostrar un dato muy interesante que acabaron de mostrar en el proyecto. Pasemos entonces a Alpha Mining, que es como el proyecto más importante y más grande que están en proceso de evolución y que está saliendo adelante. La semana pasada les hablaba parémonos acá en Alpha Mining, la semana pasada les hablaba que ellos están modificando todo el proceso de refrigeración del espacio de la bodega. Está el container de refrigeración de agua, está el container con los mineros, que son 252 mineros dentro de esa bodega, pero se está generando un calor infernal dentro de esa bodega y lo que están tratando de hacer es hacer unos extractores de calor para reducir no solamente el calor, sino también el vapor que se está generando adentro, porque como hay agua de por medio, hay calor de por medio, se está generando vapor en la bodega, lo cual puede ser muy peligroso para los equipos. Ha habido una evolución gigantesca en antimonio, en el proyecto de antimonio. La tierra, les quiero mostrar, en el Discord mostraron esa evolución de las tierras. No lo voy a poner los videos porque consume mucha energía y como no tengo el computador que quisiera, me podría parar el video. Entonces colaboren, háganle clic, aumenten las visualizaciones no solamente acá, sino también en TikTok y en Twitter. Estas son imágenes de los terrenos que antes uno veía que era verde, lleno de árboles. Ya quitaron algunos árboles, están despejando el terreno para poder ir a comprar la materia prima a la Bolivia y traerla para utilizar este espacio para manejar ese proceso de antimonio. Y entonces pasemos a continuar con más información. Ellos lograron ya sacar y hacer off-ramp de $225.000 para pagar por los procesos de construcción y pues los últimos procesos de construcción ya los pagaron completos y el siguiente paso va a ser comprar equipos. Tienen unos hornos que no son sencillos, sino van a ser dobles, van a tener la capacidad doble de mejorar el proceso de refinería de esa cantidad de materia prima para poder sacar este antimonio. Además van a poder escalar mucho más el proceso, agrandarlo y van a avanzar en la compra esta próxima semana de 20 toneladas de materia prima en Bolivia. Hablando del tema del control del equipo, mientras que siguen haciendo algo de minería, se sigue produciendo Bitcoin, se está manejando todo el tema de reducción de calor dentro de la bodega y
han hecho una cosa que les voy a mostrar en 2 minutos, que es el white paper. Ya está listo y están empezando a mirar cuándo va a ser el lanzamiento de el whitelist, que va a ser el 19 de septiembre. Están pensándolo, yo estoy acá leyendo para que no se me pase ninguno de los datos, que lo oí completo, pero me faltaba tenerlo muy claro. Siguen en proceso para tener un pago de dividendos de los bitcoins el 30 de septiembre. No va a ser completo este pago, va a ser un pago pequeño, pero seguramente para octubre va a ser gigantesco este pago. Y toda esta información va a estar resaltada en el white paper que sacaron y que les voy a mostrar en 2 minutos. Quiero terminar de contarles todo esto antes de pasar al white paper. En ese white paper actualizaron toda la información en la versión 2.5. Está la información actualizada con un proceso, no solamente es un white paper, sino también un libro vivo que va a estar actualizándose con toda la información paso a paso de lo que va haciendo, de lo que va saliendo, y va a darnos la libertad de poder conocer toda esa evolución en este nuevo white paper. Es un Gitbook que les mostraré. Pasemos acá para que no se distraigan. Está docs de Alpha Shares, está toda la información. Esta información, el link lo pueden encontrar en el Discord, así lo encontré yo. Está toda la información. Digamos, acá entré a cuál es el plan de expansión de Alpha Mining de aquí a 24 meses. Está lo que dicen ahí, que quieren apalancarse en un aumento de la refinería, de la producción de la refinería, y tener una mayor capacidad de Bitcoin, de minería de Bitcoin a futuro, con la reducción de costos. La estrategia es reinvertir las utilidades del antimonio, que son de más allá, más grandes de las que se esperaban. Se espera poder hacer una producción de 100 toneladas de antimonio terminado por mes en algún momento, llegar a ese punto, y también tener unas utilidades adicionales para dedicar parte de estas a aumentar la producción de minería de Bitcoin a futuro, y así poder elevar el hash rate del proyecto. También quieren asegurar unos beneficios para todos. Hay una cantidad de mensajes de gente un poco egoísta que no quiere que se le dé algunos beneficios a los tenedores de AMCs, pero esto es un proyecto completo, esto es un proyecto que va bien, que va creciendo, que me parece que tiene muchas cosas positivas. Les recomiendo que lo lean por completo. Hay información muy sólida del proyecto como tal, y pues está detallado con este white paper de Alpha Shares y Alpha Mining y su plan de expansión a futuro, todos los pasos a seguir del lanzamiento de los AMCs, que miremoslo en detalle. Se espera, acá hay unos datos importantísimos que hay que recalcar. Al final de la expansión del plan de los NFT de AMCRs, se espera que llegar a 65 terahash, más de 35.8 más de lo que se esperaba para los AMCRs, y para lograr 13 terahash para los AMCs, que es casi el doble de lo que se esperaba inicialmente, o más del doble de lo que se esperaba inicialmente. Eso va a decrecer a través del tiempo, pero si siguen generando beneficios, pues sería buenísimo. Y es como la información más interesante. El objetivo inicial de los primeros 24 meses es lograr un total de 350.000 terahashes en esos primeros 24 meses de operación. Como les digo, en octubre se espera que esté el completo de la producción del Bitcoin mining en el proyecto. No creo que tenga más información adicional de la que pueden ustedes leer en el plan del white paper, en el plan de expansión. Yo no lo he leído completo, es importantísimo que cada uno lo leamos para poder estar enterados del proyecto. Último detalle, el proyecto, el piso
de cada NFT está en 0.78. Si hacemos la cuenta, estamos alrededor de los $1.500 por NFT. Es 50% más de lo que estaba al inicio, y próximamente va a salir el lanzamiento de los AMCs, que van a salir en $250 cada uno. Eso lo dijeron en algún punto, pero estoy tratando de ubicar esa información, no la encuentro en el... No encuentro la fecha exacta en que la van a vender. Eh, Estaban pensando que el lanzamiento era para el 19 de septiembre, pero acá ya lo encontré. Hablaron que por todo el tema del mantenimiento, de la refrigeración de la bodega, van a aplazar este lanzamiento de los AMCs. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los que compren el AMC ya tengan un hash rate activo y esté funcionando al 100% y no se queden esperándolo. Pero recuerden que tienen que estar en whitelist para poder comprar estos a $250 cada uno. Después pasan a 300, a 400, y pues ya de ahí en adelante va a ser muy costoso participar en este proyecto. Váyanse, hagan un FOMO como dirían, y no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y hacer comentarios al respecto. Por favor, comenten, que me interesa mucho sus opiniones. Buenas noches.